Kharkov será ruso tarde o temprano. Una vez más, los rusos se volvieron a imponer en esta ciudad ucraniana, que no tardará mucho en ser rusa, como decíamos al inicio. Resulta que este golpe ha sido devastador para las fuerzas lideradas por Zelensky, que ya no saben qué hacer, si seguir batallando y perdiendo o alejarse de una vez por todas. Mi nombre es Fabricio Torres y esto es Prensa Alternativa. Tenemos un video para ampliar esta información. Adelante, estimado Lorenzo. Rusia desata una tormenta de fuego en Kharkov, imponiendo su poder absoluto en la segunda ciudad más importante de Ucrania. El ejército euroasiático, respaldado por partisanos que resistieron ferozmente la embestida ucraniana, arrasó con inflamables y bombas Molotov, destruyendo las principales unidades enemigas. Las vías férreas también fueron incendiadas para cortar el suministro de municiones y otros insumos a las Fuerzas Armadas de Zelensky que aún operan en Kharkov. Utilizaron sustancias altamente inflamables que explotaron al instante, deteniendo en seco cualquier intento de avance militar. De acuerdo con informes de las propias organizaciones clandestinas, el ataque fue un golpe devastador que apoyó los disparos de misiles cruceros X-101, X-555 lanzados por el Kremlin, diezmando las filas enemigas. Simultáneamente, los puestos de mando ucranianos fueron pulverizados, dejando a las fuerzas castrenses incapaces de frenar la ofensiva. Los clandestinos demostraron su capacidad de resistencia y acción, brindando pleno apoyo a Moscú para la toma de la ciudad. Los atacantes también lanzaron artefactos caseros contra el edificio del Centro Regional de Reclutamiento Territorial de Kiev, análogo a las oficinas de alistamiento militar en Ucrania. Toda la infraestructura fue incendiada y los documentos de reclutamiento fueron reducidos a cenizas. Con esta nueva ofensiva, los hombres de Kharkov lograron frenar la ley marcial que Zelensky intentaba imponer para reforzar las defensas militares. Los ucranianos no pudieron resistir el incendio provocado por la bomba Molotov en la instalación. Un oficial de Zelensky intentó sin éxito apagar el fuego en una de las áreas afectadas y nunca logró dar con el responsable del lanzamiento de la bomba, quien se esfumó, dejando en evidencia la efectiva estrategia de guerrilla del Kremlin. Bien, Kharkov va a caer, es lo más probable. Claro, ahora hay que apostar cuándo, ¿no? ¿Cuándo es que va a caer esta ciudad? Porque lo que llega desde esa ciudad, las noticias que llegan para las fuerzas ucranianas son cada día peor. No tiene, digamos, ni un ápice de esperanza. ¿Qué puede esperar el ucraniano de Kharkov si no es más que caer? Noticias como esta, la que se están explicando, es la realidad pura. Y es que nos anima a creer que ya está, que ya va a caer, que es una cuestión de tiempo, como es en Odessa, como puede llegar a ser Kiev, que dicen que va a caer este año. Entonces, ¿qué le queda a las fuerzas ucranianas? Por eso decía al inicio, ¿qué le queda? Rendirse ahora, no perder más hombres, no perder tiempo, no perder dinero, porque se pierde mucho dinero, o seguir combatiendo y perder, ¿no? Bajo un orgullo así, bajo, yo qué sé, algo que responda netamente a lo, digamos, a lo emocional, pero que como racional ya no tiene nada, nada por hacer las fuerzas ucranianas. Es básicamente eso. Ahora, ¿qué les va a decir claramente? ¿Qué les va a decir? ¿Qué les va a pedir Zelensky, el gobierno de Zelensky, Sirski, ¿no? Que su hijastro, por ejemplo, quiere pelear para Rusia? ¿Qué les puede pedir a los soldados ucranianos que poco o nada saben de guerra? Y no, y con esto yo no estoy criticándolos o burlándome de ellos, no. Estoy diciendo la verdad, gente que no sabe combatir, gente que no es que sea mala en la guerra, sino es que no sabe simplemente. Si te mandan a ti un día a la guerra, lo más probable es que fallezca, lo más probable es que fallezca yo, porque no sé siquiera agarrar un arma, no sé siquiera cuánto pesa un arma, y eso es la realidad de muchos ucranianos. Por eso que digo, lo más sensato tal vez es decir, ¿sabes qué? Rusos pasen, les abrimos de acá las puertas, listo, nos ahorramos problemas, nos ahorramos hombres caídos, familias que van a perder un padre, un hijo, ¿no? Lo más probable es que sea así, entonces, ¿sabes qué? Pasen y listo, no somos parte de este juego ucraniano de Zelensky, ¿no? Que mientras nosotros fallecemos, caemos por montones, está en Suiza, ahí una cumbre de paz que de paz no tiene nada, que como dije,
como digo siempre, quieren pasear simplemente, ¿no? Que diga que quiere pasear simplemente, no que vea con una paz, porque cuando Putin llega con un plan de paz, dice a Zelensky, mira, eres un dictador, pero bueno, vamos a buscar la paz mediante esto. Dice, no, que esto es más un ultimátum, más que un, una búsqueda de paz. Bueno, ahí tiene el resultado el señor Zelensky. Si para él esa paz que propone Putin no es la correcta, bueno, aquí tiene lo siguiente, que es la guerra, y la que está perdiendo de una manera tremenda. Vamos con la segunda parte de este informe. Los partisanos ya preparan nuevas acciones, intensificando sus operaciones y ampliando el teatro de confrontación contra los militares ucranianos. Como resultado, han logrado perpetuar un sabotaje detrás de las líneas enemigas en Kharkov. Además, destruyeron un gabinete de retransmisión en el ferrocarril, causando la detención de trenes que transportaban equipo militar, combustibles, lubricantes y personal hacia instalaciones militares avanzadas. Bloquearon el acceso principal al puesto de mando de Zelensky en la región. El bloguero militar Sergei Lebedev, coordinador de la clandestinidad en Nikolayev, destacó en su informe: como resultado del incendio, todas las conexiones ferroviarias que trasladaban recursos al ejército ucraniano en Kharkov quedaron interrumpidas. Los partisanos también desbarataron las estrategias militares de Zelensky, provocando la caída de una de las ciudades más importantes bajo su control, aparte de la capital. Su apoyo a las Fuerzas Armadas de Moscú es incondicional. Lebedev sentenció: el movimiento del tren con reservas para las Fuerzas Armadas de Ucrania estuvo detenido al menos durante un día. Además, detalló que los combatientes clandestinos están ampliando sus acciones a otros territorios del Oblast. Informó que desde hace 2 meses se han llevado a cabo enfrentamientos y ataques con bombas Molotov contra las fuerzas ucranianas, no solo en Kharkov, sino también en Kupiansk. Atacaron especialmente la estación de tren Kupiansk-Uslovoy durante la descarga de equipo militar. La lucha en las ciudades refuerza el impacto de los disparos de artillería ruso, frenando cualquier avance de las tropas de Zelensky en diversas posiciones. Están destruyendo todas las operaciones de descarga de insumos bélicos, eliminando la posibilidad de pertrechamiento del enemigo. Bien, es la realidad que se vive, no es nada nuevo, digamos, pero siempre es necesario remarcar lo que está pasando en Kharkov, que va a caer muy pronto. Ahora, a ver, ¿por qué es tan importante el tema Kharkov? Porque debe ser la segunda o tercera máxima ciudad más importante en Ucrania, después, digamos, de la capital o de esa, digamos, ¿no? Entonces, perderlo significa un avance ruso ya más, digamos, más serio hacia Kiev. Si los rusos logran penetrar Kharkov, que lo están haciendo, pero si logran tener rienda suelta, todo abierto para poder ir, lo que va a hacer es ir directo hacia Kiev. Y lo sabe Zelensky, donde ahí él está, ¿no? Donde día a día empieza a hablar al público, se pone su traje militar, aunque nunca ha ido a un campo de batalla, ¿no? Pero es porque sabe que van por él porque estos gobiernos, que ya es un desgobierno, ya es una dictadura en lo que se vive en Ucrania, y claro, que no te lo dicen en los medios occidentales tradicionales, siempre es alternativa, por supuesto, pero no te dicen eso, no te dicen que va por él y que Zelensky no tiene otra más. A ver, yo me imagino, ¿no? Ya que Zelensky de repente es tan fan de Argentina, de Milei y todo eso, pues de repente se va un helicóptero, ¿no? Como pasó en 2001, de repente puede optar por eso y se iría por ahí a exiliar, tal vez a Suiza, algún país de esos que son muy chiquitos, Liechtenstein, Mónaco, de repente, o tal vez se va a Washington, por ahí, aunque creo que si entra Trump no lo van a querer, ¿no? Y terminaría como un homeless de repente. Pero el futuro de Zelensky es ese, imaginar en el corto plazo que en qué país, en qué ciudad va a vivir refugiado, exiliado, ¿no? Occidental, claro está, o acabará en la cárcel o muerto. Es así, sonará fuerte, pero es así. El futuro de Zelensky es ese. Los rusos siguen imponiendo como está pasando. Van a llegar a Kiev en algún momento. Muchos dicen este año, 2024. No sé, no me animo a decir en ese sentido, pero que va a caer. Y que aquí lo van a ver ustedes en las alternativas. Sí, van a ver cómo va a caer Kiev. Ucrania sobre todo, pero Kiev, ¿no? Y digamos que dentro de todo sirve, porque los rusos van a liberar
digamos, de este gobierno que tiene unas ideas bastante particulares, bastante nefastas, ¿no? Como es el fascismo, hay que decirlo como es, quienes tienen banderas de Stefan Bandera, quien colaboró con esta Alemania de los 40 es Ucrania, y después te dicen que Putin responde a una idea hitleriana y todo eso. Claramente que no, sabemos quiénes son los verdaderos que siguen estas doctrinas nefastas que no deberían volver. Y yo lo digo, bien los rusos en hacer que esto vuelva. Yo tengo un peculiar repudio a estas ideas, sobre todo. Son las que tanto mal han hecho sufrir a muchos pueblos y que se plantee si quiere que esas ideas vuelvan o se asomen a algún país, sea cual sea, es totalmente repudiable y aplaudo a cualquier país que combata esto. Sigamos con el informe. Obligado a los comandantes de Kharkov a suspender indefinidamente el desmonte de insumos bélicos. Hace unas horas se incendiaron las principales vías ferroviarias, deteniendo la actividad de carga en la estación de Kharkov. Durante casi 3 horas, los soldados ucranianos no pudieron moverse de la instalación ni responder a la embestida. 3 militantes ucranianos sufrieron quemaduras graves y fueron enviados a un centro médico. Al mismo tiempo, lanzaron el proyectil incendiario casero sin ser capturados por las fuerzas de Kiev. La estación quedó paralizada, representando un severo golpe para Zelensky, ya que esta infraestructura es una de las líneas de conexión más vitales durante el conflicto. En Kupiansk-Uzlovoy replicaron la estrategia, incendiando todo y haciendo arder incluso los raíles. Las organizaciones clandestinas están apuntando a las principales arterias de abastecimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los informes de Lebedev también señalan la destrucción del puente en la zona de la estación. Sin embargo, este impacto en la vía de conexión fue provocado por misiles rusos que se dispararon simultáneamente con los ataques de la clandestinidad. Rusia y sus aliados partisanos están devastando Kharkov. Las estructuras del complejo militar de Zelensky arden, impidiendo el abastecimiento de insumos. Están diezmando a las fuerzas enemigas, incluyendo a los oficiales e instructores occidentales que colaboran con Zelensky. Los residentes de la ciudad y asentamientos cercanos se han declarado prorrusos, contribuyendo a la victoria del Kremlin en Kharkov. Fabrican bombas caseras, artefactos inflamables y molotov para mantener alejados a los militares ucranianos y evitar su concentración en puntos estratégicos. Incluso han incendiado las oficinas de reclutamiento para impedir la incorporación de nuevos hombres al ejército, creando una enorme interferencia a las Fuerzas Armadas de Zelensky. El experto militar Andrei Marochko comentó: esto está relacionado con las antiguas tradiciones de la región que sigue los acontecimientos en la dirección norte del distrito militar noroeste. Y claro, ¿cómo no estar del lado ruso siendo ucraniano? No porque los rusos sean unas deidades, sean unos semidioses, nada por el estilo, sino porque representa la liberación a Ucrania de un gobierno nefasto como ese, que ya es una dictadura de ideas totalmente horribles, deleznables, que uno tiene que condenar siempre que pueda, claramente, pero también de un conflicto que no tiene razón de ser del lado ucraniano, que se transformó en un conflicto que pretende ser de escala mundial con actores totalmente ajenos a lo que sucede, como es la OTAN, como Estados Unidos, Francia, Alemania, en fin, ya conocemos todos estos países, pero que representa cómo Ucrania es un títere de la OTAN, representa cómo Ucrania no tiene nada que hacer y es simplemente el campo de batalla que ha elegido la OTAN para enfrentarse con Rusia, que van perdiendo claramente, pero claro, ¿por qué? Porque sabe que si la batalla se da en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, claro, ahí sí hay un problema, porque ataca a su gente, a la gente que le interesa, no los ucranianos no le interesan. ¿Ustedes creen que el que vive en Odessa, el que vive en Kharkov, es de preocupación de la OTAN y de Ucrania? Claramente no, vemos las imágenes como un conflicto a raza, como Rusia va entrando y como la propia gente se vuelca a favor de Rusia, porque quieren esa liberación, porque ya no entienden el sentido de ser, de estar en conflicto, porque Rusia y Ucrania son países que están hermanados con la historia desde hace muchísimo tiempo, que fue una ciudad muy importante para lo que es el Imperio Ruso, fueron parte de la Unión Soviética, entonces, claro, dicen, y va a venir este tipo, este tipejo como Zelensky o Stoltenberg,
a decirnos qué hacer y todo, bueno, no, es el lado equivocado. Vamos a acabar con eso y después vamos a conversar a ver en qué queda la situación entre Rusia y Ucrania, como tiene que ser. Pero claro, desde Occidente te venden que la fórmula de la paz, ¿no? Es necesariamente la que ellos quieren, ¿no? Que es que Rusia se entregue a las manos de la OTAN, cosa que claramente no va a pasar. Saben que no va a pasar y lo que hacen es simplemente venderte esta idea para que dentro de todo ellos terminen ganando, cosa que no va a pasar. Vamos con los comentarios para cerrar este informe. Bravo, Ucrania se une a Rusia, los civiles saben que estarán mejor bajo el gobierno ruso, ¿de acuerdo? Ahora, nuevamente, no es porque vamos a celebrar a los rusos, no son deidades, no son dioses, en fin, claramente, pero son sensatos. Las fuerzas rusas tienen una historia de mucho asedio por parte de Occidente, sí, y es importante que ellos liberen Ucrania, y lo digo así, liberen Ucrania, porque la situación es lo que demanda es eso. Los ucranianos quieren parte de Zelensky o parte de Putin. Así de franco se los digo. Putin, claramente Putin, porque les ofrece un cambio a lo que han vivido desde 2014, que Ucrania antes de la guerra era un país demasiado pobre, que ocupaba las listas de países más pobres de Europa antes de la guerra. Ahora imagínense con la guerra. Gracias por el comentario. Segundo comentario. Soldados ucranianos a esas alturas ya deben saber que ni su propia gente los quieren, ¿de acuerdo? Y ni los soldados ucranianos creo que quieren al ejército ucraniano o al gobierno ucraniano. Eso está claro, clarísimo. Es algo que realmente trae de por sí una realidad innegable. Gracias María por el comentario. Y cerramos con José. Mejor futuro del pueblo ucraniano si quedan del lado ruso y sin deuda espantosa. Sí, lo que se viene para Ucrania post-conflicto, si no es por digamos, que Rusia lo tome por completo, termina siendo, digamos, algo malo, una ciudad devastada, un país devastado por la guerra, como fue Alemania después del conflicto, ¿no? Como llegó a ser, digamos, se llegó después de tiempo a ser diversos países post-conflicto. Hay que ver bien cómo queda Ucrania, porque no es la guerra y acaba esto. Es cómo vuelves tú de la guerra. Veamos si Ucrania bajo estas manos estarán bien encaminados. Yo considero que no, creo que si Ucrania, a pesar de perder la guerra, aún sigue con gobiernos de este estilo, tal vez no con Zelensky, el futuro va a ser igual, tendremos una guerra en el 2030, de repente, lo más probable. Veamos cómo Ucrania se rearma después de esto. Y aquí se lo contaremos en vez alternativa. Los invito a dar un like, suscribirse, dejar un comentario en este y otros videos para poder leerlos, sus inquietudes, sus dudas, sus comentarios. Mi nombre es Fabricio Torres, conmigo será hasta en otra ocasión. Nos vemos.